por ejemplo, si tiene previsto llevar a cabo la modificación de la ley de transporte, una ley que, como sabe, tras 15 años de existencia, que además ha provocado desde el minuto uno importantes dificultades tanto a las administraciones competentes en materia de transporte, cabildos y ayuntamientos fundamentalmente, y numerosísimos inconvenientes al sector del transporte en Canarias y que aún hoy sigue sin actualizarse. Yo le recuerdo que cuando usted entró en el año 17 habló de que tenía dos prioridades en materia de transporte. Una era la actualización de la ley de transporte y otra era la creación de la mesa del transporte, que sí se creó, pero que tal como yo le dije en aquel momento, o como intuía en aquel momento, realmente no es suficientemente operativa por la cantidad de personas, de organizaciones que la integran. Pero bueno, esa es verdad que en ese aspecto la cumplió, pero la de la ley del transporte no, y me gustaría que me dijera sí la va a actualizar, y no solo sí, sino para cuándo. Doña Esther me hablaba de la ley de transporte, efectivamente. En la anterior ocasión fuimos capaces de poner la mesa de transporte en funcionamiento, la mesa del taxi, todas las submesas que conllevaban la propia ley de transporte, pero fue imposible en 2 años y medio actualizar la ley de transporte y honestamente lo sigo viendo complicado. Necesario y complicado, las dos cosas. Necesaria porque ha quedado obsoleta en muchas cuestiones, de hecho algunas judicializadas con importantes dificultades en subsectores, pero también hay que decir que hay intereses contrapuestos de manera muy importante. Vamos a hacer todos los esfuerzos, pero no soy capaz de dar fechas de si somos capaces, insisto, de llegar a un acuerdo con todos, en 4 años, de llegar a un acuerdo con todos para actualizar la ley. Sí les digo que hay cuestiones derivadas de sentencias que vamos a tener que modificar, indistintamente que no entremos en una modificación completa e integral de la ley. Es decir, parcialmente habrá que plantearse alguna modificación, ya veremos en qué sentido o de qué forma, pero es importante. Me ha dejado de verdad fría, cuando usted sabe perfectamente los grandes problemas que tiene la ley de transporte, que desde que nació, no estamos hablando que se haya sucedido pues a lo largo del tiempo, desde que nació y desde el principio de su aplicación, comenzaron a salir a la luz los numerosos problemas, para empezar, de interpretación de la ley, además de la evidente descoordinación con las normas que posteriormente fueron dimanando tanto las estatales como las de la Unión Europea. Pero es que la realidad es que, insisto, a estas alturas, son 2007, 2023, 15 años, no hay nueva ley, no hay reglamento actualizado, ni siquiera hay una adaptación de la ley a los criterios establecidos por la Unión Europea. Y esta situación no es gratuita, insisto, muy al contrario, ha provocado importantísimos quebraderos de cabeza de los cabildos insulares a la hora de la aplicación de los innumerables problemas a las empresas del sector y, por supuesto, a las propias empresas. Y que usted me diga ahora, no va a poder ser, esa no es su trabajo, su obligación, su responsabilidad, consejero, es poner toda la carne en el asador y consensuar con todos el que se pueda llegar a la ley que salga, o sea, que la ley que se aprueba sea aquella que todos los sectores o subsectores del sector de transporte salgan con el mismo nivel de insatisfacción, porque satisfechos no van a salir todos, pero por lo menos que salgan con el mismo nivel de insatisfacción. Lo que no me parece lógico que es que en la primera comisión de esta primera legislatura usted diga que no va a salir. Y yo es que además le pongo más ejemplos que también tiene que ver con la inseguridad de la ley de transporte. La Dirección General de Transporte desde hace 2 semanas ha decidido que para que las tarjetas de transporte nacionales se renueven, ¿no? Tiene que acreditar el transportista que en los 2 últimos años, ya que es cada 2 años, tiene que haber hecho una actuación, tiene que haber transportado mercancía o pasajeros a la península. Cosa que, primero, no hay ninguna legislación que lo ponga, eso no lo dice en ninguna parte,
Pero es que es más, es que usted mismo, y además ya, hombre, un consejero que además es nacionalista, que ponga en inferioridad de condiciones a los transportistas canarios respecto a los transportistas del resto del territorio nacional, me parece de traca. Sinceramente, me parece de traca. Entiendo que yo tengo una tarjeta nacional y yo como español, como somos todos los canarios, puedo hacer exactamente lo mismo que hace el de Murcia, el de Alicante y el de Islas Baleares, que tampoco tiene esa restricción, vamos, que quede claro. Pero sí les anuncio la necesidad de hacerlo. Existe una necesidad real de modificar la ley, porque genera unos problemas importantes, diarios, porque hay sentencias además que nos ponen en jaque, y ante eso ponen en jaque a subsectores, y ante eso es necesario, pero no soy capaz de darle una fecha. Ojalá podamos llegar a acuerdos y poder anunciarlo.